En este video vamos a hacer lo que ya veníamos comentando hace bastante tiempo. Esto es, aproximar una función usando el polinomio de Taylor y calcular exactamente el error que uno está cometiendo en la aproximación. Empecemos aproximando la función e a la x con el objetivo de calcular el número e y calcular también qué error estamos cometiendo en esa aproximación cuando usamos el polinomio de Taylor centrado en 0 de orden 5 de la función. Bueno, lo primero que hay que recordar es que el teorema de Taylor nos asegura que la función e a la x va a ser igual a su polinomio de Taylor de orden 5 centrado en 0 más la expresión del resto, que el mismo teorema nos asegura que esta expresión x0 es igual a la derivada n más unésima en c por x menos x0 a la n más 1, y esto dividido n más 1 factorial. Bueno, centrémonos ahora puntualmente en esta función y en este polinomio de grado 5 y centrado en 0. Nosotros sabemos que el polinomio este es igual a 1 más x cuadrado sobre 2 más x cubo sobre 3 factorial, que directamente vamos a poner x cubo sobre 6, más x a la cuarta sobre 4 factorial, más x a la quinta sobre 5 factorial. ¿Sí? Yo en vez de poner los factoriales ya voy a poner el valor de esos números, que es 4 factorial es 24 y 5 factorial es 125. Bueno, lo que ahora vamos a hacer es calcular el resto de orden 5 del polinomio centrado en 0 en x. Y esto es igual a derivar 6 veces la función y evaluarla en este punto C. Bueno, en realidad debería haber aclarado que este punto C es un punto que pertenece al intervalo x0, x. Pero ahora igualmente lo vamos a hacer puntualmente en este caso. Derivar n más 1 veces la función e a la x, que eso es lo mismo que tener la función e a la x, evaluarla en C, e a la c va a quedar acá. X menos x0 es igual a x elevado a la 6. Y esto va a ser dividido 5 más 1 factorial, que es 6 factorial. Y este número c, en este caso, el número c, va a estar entre 0 y x. Lo que ahora vamos a hacer es evaluar a este resto en x igual 1, porque lo que nosotros nos interesa hacer ahora es aproximar el número e. Y el número e, ¿sí? El número e es igual a e a la 1. Por lo tanto, vamos a evaluar el polinomio en 1, y eso nos va a dar un valor aproximado, y evaluando el resto en 1, ahora van a ver cómo vamos a hacer para encontrar el error que se comete. Bueno, si evaluamos esto en 1, lo que nos queda acá es e a la c por 1 a la sexta, que ni lo pongo, dividido 6 factorial. Con la observación de que ahora el número c está en el intervalo 0, 1. ¿Sí? Al evaluar en x igual 1, este c me queda entre 0 y 1. Bueno, lo que ahora hay que observar es que el número e es menor al número 3. ¿Sí? Si hacemos esa observación, y teniendo en cuenta que el número c es menor que 1, entonces podemos decir que e a la c es menor a e a la 1, que es menor a 3. Y por lo tanto vamos a acotar esto con el número 3 por ahí arriba. ¿Sí? Podemos decir que este número es menor que 3 sobre 6 factorial, que es igual a 1 sobre 240. Y fíjense que tenemos acotado el resto, pero el resto es lo que nos falta para llegar a la función e a la x cuando la aproximamos con su polinomio. ¿Sí? Por lo tanto, acotar el resto significa acotar el error. Por lo tanto, eso lo que implica es que al evaluar la función en el punto x igual 1, usando este polinomio
como aproximación de dicha función en ese punto, se comete un error menor a 1 sobre 240. 1 sobre 240 es un número que está en el orden de 10 a la menos 2, ¿sí? Por lo tanto estamos teniendo un error del orden de un centésimo. Bueno, ahora lo único que faltaría hacer sería evaluar esto en 1, es decir, evaluar este polinomio en 1, ¿sí? Y eso nos va a dar exactamente igual a 2,71633 periódico. Y como tenemos un error aproximado de un centésimo de 10 a la menos 2, al menos las dos primeras cifras decimales de este número van a ser exactas, ¿sí? Este es un ejemplo de cómo utilizar el polinomio de Taylor de una función para aproximarla. En este caso lo hicimos en el punto x igual a 1. Bueno, pasemos a hacer un ejemplo parecido acá abajo. Con la función coseno de x, aproximemos el coseno de 0,3 usando el polinomio de orden 4 centrado en 0 de la función. El polinomio de orden 4 centrado en 0 de la función coseno de x es igual a 1 menos x al cuadrado sobre 2 más x a la cuarta dividido 24. Y si lo evaluamos en justamente 0,3, esto nos va a dar exactamente 0,95535338. ¿Sí? Si quieren hacer esa cuenta con la calculadora, les va a dar este número. Bueno, ahora lo que hay que hacer, como hicimos más arriba, es encontrar el resto de orden 4 del polinomio centrado en 0 en x, evaluarlo en 0,3 y acotar eso. Bueno, pero esto es igual a derivar 5 veces la función coseno de x. Es la coseno de x, ¿sí? Derivado 5 veces, evaluado en este punto c, con c perteneciente al intervalo 0x. Esto multiplicarlo por x a la quinta y esto dividido 5 factorial. Ahora que tenemos esto, podemos decir que esto es igual, el coseno de x derivado 5 veces me da menos el seno de c por x a la quinta sobre 5 factorial. Entonces, si evaluamos en 1, esto nos va a dar menos el seno de c. En 1 no. Vamos a evaluar en este caso en el punto 0,3. 1 fue el caso anterior. Por 0,3 a la quinta y esto dividido 5 factorial. Bueno, ahora lo único que hay que hacer es observar que el seno de un número necesariamente es menor o igual a 1, sea quien sea ese número. Entonces, si tomamos el módulo de R4 0 de x, esto va a ser igual al módulo del seno de c por 0,3 a la quinta sobre 5 factorial. Y ahora acotamos, esto es menor o igual, ponemos un 1 en vez del seno de c a 0,3 a la quinta dividido 5 factorial, que es igual a 0,0002025. ¿Sí? En este caso tomamos el módulo del resto porque lo que teníamos podía ser un número negativo, así que tomamos módulo y va a funcionar igual esta acotación. Por lo tanto, cuando evaluamos el polinomio de Taylor de orden 4 en 0 en el punto 0,3 de la función coseno de x y obtenemos este número de acá, estamos realizando una aproximación que tiene un error que es este que está acá. Una de las cosas que podríamos decir, como tenemos 4 ceros al principio en el desarrollo decimal, es que al menos las primeras 4 cifras de este valor coinciden con el verdadero valor del coseno de 0,3. Bueno, vamos a pasar acá abajo y vamos a hacer un último ejercicio que tengo acá. Lo que dice este ejercicio es hallar un intervalo en el cual el polinomio de orden 3, centrado en 0 de la función seno de x, le aproxime con un error menor que un centésimo, es decir, que 10 a la menos 2. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, como siempre, lo primero
va a ser encontrar, ¿no?, el resto de orden 3 centrado en 0 de la función seno de x, que va a ser la derivada del seno 3 más una veces, es decir, 4 veces, valuada en algún punto c, por x a la cuarta dividido 4 factorial. Y el punto c en el intervalo 0, x. Y esto resulta ser igual porque la derivada cuarta, la cuarta derivada del seno es el seno, al seno de c por x a la cuarta dividido 4 factorial. Y lo que vamos a decir ahora es que, bueno, si nosotros le tomamos el módulo a esto, no vamos a hacer más fácil tomando el módulo. Conviene usualmente tomar el módulo porque a lo sumo simplifica las cosas. Tomamos el módulo y ahora acotamos como antes con el seno de c menor o igual que 1. ¿Sí? El módulo del seno de c menor o igual que 1. Entonces esto es menor o igual que x a la cuarta dividido 4 factorial. Y ahora simplemente es encontrar para qué x se satisface que esto es menor que 10 a la menos 2. Simplemente hay que encontrar esos x. Déjenme que borre acá, así seguimos acá abajo. Pero para que suceda esto, ¿sí?, yo quiero que suceda eso, tiene que suceder que x a la cuarta sea menor que 10 a la menos 2 por 4 factorial, que ya podemos poner 24. Y esto sucede cuando x en módulo, ¿sí?, paso el 4 este en el exponente hacia el otro lado, es menor que la raíz cuarta de 10 a la menos 2 por 24. Y ese número, si lo hacen con la calculadora, les va a dar aproximadamente 0,6999927 y sigue. Pero fíjense que como nosotros necesitamos que el módulo de x sea menor a ese número para que el polinomio de Taylor de orden 3, centrado en 0 de la función aproxima al seno de x con un error menor a una centésima, ¿sí?, con pedir que el módulo de x sea menor a 0,6 también va a funcionar, ¿sí?, porque si el módulo de x es menor a 0,6, también en particular va a ser menor a 0,699, bla, bla, bla. Por lo tanto, un intervalo donde la función va a estar bien aproximada por su polinomio de orden 3, o al menos con un error menor a una centésima, sería por ejemplo el intervalo 0,6 menos 0,6, 0,6. ¿Sí? Sería, dada la recta real con el 0 acá, 0,6 menos 0,6, y el polinomio este de Taylor la va a aproximar a la función con un error menor que un centésimo, ¿sí?, al seno de x, en el intervalo menos 0,6, 0,6, en este caso abierto. ¿Sí? Estamos seguros que en este intervalo la función va a estar bien aproximada por su polinomio de Taylor de orden 3, centrado en 0. Con bien aproximada ahora ya podemos específicamente hablar de un error menor a una centésima. Fíjense que en videos anteriores habíamos realizado aproximaciones que simplemente teníamos que limitarnos a decir que eran buenas, digamos, o malas. Ahora podemos concretamente decir que estamos aproximando y exactamente con qué error hacerlo. Y en eso reside una de las mayores utilidades del teorema de Taylor y de los polinomios de Taylor.